originalmente las piñatas de barro, ¿no? Que hacían acá en Santana, en Temascalcingo, ¿no? Entonces era parte importante y la piñata representa el acabar al pegarle al pecado, ¿no? Y el pecado, una vez muerto el pecado, pues salen todas las viandas y todos los beneficios del portarse bien, ¿no? De abatir el pecado. La celebración de Navidad es una celebración muy antigua y tiene relación con un dios muy antiguo que era un dios muy común entre los indios y los persas y después en Imperio Roma que se llama Mitra. El dios Mitra es representante del sol, del compromiso y del amor, o amistad en otras culturas. Y pues a Mitra lo celebraban por más de 7.000 años, ¿no? Y el dios Mitra llegó a varias como religiones después, ¿no? Por ejemplo, en Zaratustrianismo se hizo también un dios dentro del sistema Zaratustrianismo, también en India lo celebraban y pues la celebración del día donde nace Mitra o el sol es justamente la noche que es la noche más larga del año, ¿no? El soliste. La noche del soliste, que es la noche más larga del año, es la noche de celebración del nacimiento del sol. ¿Okay? Y los romanos también en el Imperio Roma lo celebraban al Mitra y lo llamaban como un dios que se llamaba Sol Invictus, ¿okay? Que es un sol como invencible. ¿Okay? Y este dios era muy común allá antes del nacimiento de Jesús. Una cosa importantísima que va a pasar, que los egipcios justamente van a considerar como el fin de año, va a ser el 21 de diciembre, es decir, el solsticio de invierno, ¿no? Entonces aquí tenemos, esto ocurre todos los años, una foto maravillosa que pude tomar en el templo de Karnak, ¿no? El gran templo de Karnak dedicado a Amon-Ra. Bueno, justamente es cuando el sol, digamos, se pone en exactamente alineado entre las columnas y entre el pilón o entre la gran entrada del templo, que es hasta parece mágico aquí, un halcón, el dios Horus, ¿no? Saliendo, digamos, del sol, ¿no? Y aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Ellos van a considerar que en el solsticio, ¿no? En el solsticio de invierno, que es justamente la noche más larga del año, es cuando se cierra ese ciclo agrícola. Los siguientes días básicamente van a ser días de ajuste del tiempo, ¿no? Van a observar a Sirio, van a observar el Nilo, van a observar lo demás, y en ese momento, digamos, es que también empiezan muchas de las festividades. Las festividades egipcias, bueno, eran maravillosas. Teníamos uno que se llamaba la hermosa fiesta del valle, que básicamente era visitar también a los parientes, visitar también los cementerios, la necrópolis, ir a visitar a sus muertos. Era muy parecido al Día de los Muertos que se tiene aquí en México. También tenían la fiesta de la embriaguez, era una fiesta en que corría el vino y corría la cerveza por todos lados y todo el mundo se la pasaba muy bien, y era justamente para celebrar digamos, la abundancia agrícola, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Fíjense, una cosa muy interesante. Pues bueno, esta fecha del 21, realmente el solsticio, el 21 de diciembre, pues las culturas, digamos, del Mediterráneo, vamos a hablar, las culturas, digamos, de Grecia y de Roma, lo retomaron porque decían, claro, es que es el momento en que el sol, ¿no? El astro rey, ¿no? Es, digamos, el momento en que la noche es más larga, que parece que podría, digamos, ser vencido por las fuerzas de la noche, ¿no? Pero sin embargo, al otro día vuelve a salir, ¿no? Vuelve a salir, por lo tanto es el sol invictus, el sol victorioso, ¿no? Cosa interesante, fíjense, ya aquí estamos viendo, ya es de época romana. Fíjense, por ejemplo, tenemos también
diosas del antiguo Medio Oriente, fíjense, con la media luna, haciendo evocación justamente a Inanna y a Ishtar y a todas estas diosas, digamos, de la Mesopotamia, ¿no? Que fíjense, pues se está uniendo también con el Sol Invictus, ¿no? Entonces vamos a tener, estos son los rayos que está saliendo justamente de su cabeza para indicar que es el astro rey. Y fíjense, nada es nuevo en este Sol bajo la Tierra, inclusive justamente estas aureolas, estos resplandores solares, son los que se retoman, pues ¿para qué? Pues para las figuras, digamos, de Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces lo tenemos, fíjense, aquí les puse una comparativa, tenemos tanto un medallón romano con la figura de Sol Invictus, ¿no? Para celebrar justamente el solsticio de invierno. Vamos a tener, fíjense, este es un mosaico que está en una sinagoga, y de igual manera, fíjense cómo tenemos al Sol Invictus aquí, justamente con los resplandores solares, ¿no? Y el Pantocrátor, ¿no? Los Cristos bizantinos, y también que van a estar en toda la iconografía tanto bizantina como de la Iglesia Ortodoxa. De igual manera van a retomar para estos resplandores para indicar que el 21 de diciembre el Sol, las fuerzas del bien, las fuerzas de la vida, son las que van a salir invictas de todo este fin de ciclo, ¿no? Ahora, se movió porque a lo que celebramos ahora, al 24 y al 25, bueno, pues de igual manera en los calendarios romanos, ¿no? Empezó a haber un desfase, ¿no? Después ya se celebraba como tal la fiesta en el 24 y 25, entonces, bueno, pues obviamente el cristianismo primitivo, los primeros cristianos ajustaron la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret, pues obviamente a esta fecha, digamos, del Sol Invictus, ¿no? Entonces, en realidad, hay que ver de esta manera, ¿no? Estamos celebrando todavía en la actualidad, ¿no? La fecha del Sol Invictus, que, pues bueno, hunde sus raíces, pues si se dan cuenta, desde la fundación del Egipto faraónico, en este caso, desde el 3000 a.C., ¿no? Y básicamente es un calendario agrícola, el calendario agrícola que, pues que se aplica, pues casi en todas partes del mundo, ¿no? Nos va a dar cuenta, pues, de la importancia de que los dioses, o varios dioses, nos den sus buenas cosechas, sus bendiciones, pues para poder terminar un año e iniciar el que sigue, ¿no? Y pues, ¿por qué los romanos también celebraban esta misma noche? Y tuvieron diferentes calendarios. En calendarios que utilizaban en Roma, la noche era calendario juliano, ¿okay? Que es diferente del calendario georgiano que ahora estamos utilizando, ¿no? En calendario juliano, la noche de nacimiento del sol, soliste, se calculaba el 24 o el 25 de diciembre en lugar de 21 de diciembre, ¿no? Así era el asunto. Y cuando inició el cristianismo, algo interesante pasó. El Imperio Roma quería matar a los cristianos y ellos deberían escapar. Y escaparon y vinieron hasta territorios de los sasánidas, los persas, ¿no? Y se quedaron, o los partianos, que también eran otra parte de los persas, y se quedaron bajo de refugio allá con ellos. Y allá una palabra arameo, que es una palabra interesante, que es arameo medio, que se llamaba Yalda. Esta palabra, que significa nacimiento, se dio a lengua persa. Ahora utilizamos esta palabra que lo tenemos de cristianos del primer siglo después del Cristo, allá, que refiere a esta noche más larga que es nacimiento del sol. Pues la ritual principal es dar gracia, ¿no? En varias culturas de este entorno, dar gracia al sol, ¿no? Y al nacimiento del sol. Y en Irán lo celebran de dos maneras, manera cristiana y manera zaratustriana. ¿Okay? Manera cristiana se celebra más porque Irán era más aliado con la iglesia armenia, ¿no? Que es primera iglesia cristiana. Por eso lo celebran más los cristianos en 7-6 de enero,
¿no? Este es calendario georgiano, ¿no? Pero en calendario, por ejemplo, zaratustriano, lo celebran 21 de diciembre. Pero todo el tiempo entre 21 de diciembre hasta 6 de enero es un tiempo de fiestas, ¿no? Y la fiesta de Yalda, o de nacimiento en mi región, se celebra con poesía, con mucho vino, con comer frutas como sandía y granada, que ambos son símbolos del sol, ¿no? Y reunirse y bailar, cantar, como comer, beber, hasta cuando nace el sol, al amanecer. ¿Okay? Y allá pasan con la poesía, especialmente poesía de Hafiz, que tiene muchos como relaciones simbólicas con mitraísmo en su propia poesía. Y es un poeta que reúne las diferentes culturas que vivieron en región, ¿no? Y por eso lo veamos así. Esta noche, por ejemplo, en Irán, como la gente sale por la calle a comprar como frutas, comprar como bebidas y cosas así, y reúnen toda la familia en la casa y allá inician como pasarlo, comer juntos y todo hasta la madrugada y el amanecer. Efectivamente, la Navidad es una de las fiestas tanto paganas como no paganas de manera universal. Todas las iglesias lo festejan, anglicana, ortodoxa, católica, evangelista, cristiana, con sus diferentes representaciones. En estos hay dos momentos: la representación básicamente festiva, ¿no? la parte no secular, y la representación concretamente festiva. Y para las diferentes iglesias lo que se festeja es el nacimiento del niño Jesús, no Jesús, ¿no? Ni el Cristo, sino del niño Jesús, ¿no? Que no se tiene ciencia cierta si la fecha es la correcta, el 25 de diciembre, noche del 24, vísperas del 25, pero a fin de cuentas es una festividad interesante. Esta fiesta en la Navidad, bueno, como en todas, cada cultura tiene su representación. A fin de cuentas, los panteones teológicos son similares, ¿no? O sea, hay muchas coincidencias. Hay dos elementos importantes culturalmente hablando de la Navidad. La Navidad quiere decir natividad, nacimiento, ¿no? Y los romanos festejaban precisamente el solsticio, o sea, llegaba la noche y empezaba el día, ¿no? Con la fiesta a Saturno, a esta deidad vinculada a la agricultura y a la producción agrícola, básicamente, en el caso romano, ¿no? Pero eso es posterior. Anterior está toda la fiesta celta del rule, ¿no? Y el rule es esa rueda, esa cuestión giratoria que también daba paso a la noche para iniciar el día, ¿no? Originalmente creo que la Navidad tiene más presencia de esta fiesta del rule que de la nativitas romana, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los elementos simbólicos de la Navidad, el árbol de Navidad, la corona de Adviento, las esferas o las eras, ¿no? Son más de corte celta, más de corte esta parte pagana. Originalmente la fiesta del rule duraba 13 días. Gracias a nuestros amigos españoles, bueno, pues ahora nos dura 16, y gracias al mercantilismo pues coinciden vacaciones, ¿no? En este sentido. Y ya a esta fiesta, bueno, se van mezclando las cuestiones de los alimentos, ¿no? Los cánticos, las visitas a casas, etc. Pienso que Santo Agustín lo puso mejor que todo, ¿no? En este término. Santo Agustín dijo que porque esta noche era tan importante, ¿no? Para muchas culturas, Jesús decidió nacer esta misma noche. ¿Okay? Esta es la palabra de Santo Agustín, ¿no? Pero sobre el nacimiento de Jesús hay varias discusiones qué día nació, ¿no? En siglo I después de Jesús no estaba claro. No hay ningún texto que menciona en qué fecha nació Jesús, ¿no? En siglo II después de Jesús iniciaron a discutir sobre la fecha. ¿Okay?
Y hay varios como está en abril, a veces está en mayo, a veces está en diciembre, a veces son 2 fechas en noviembre y hay también fechas en marzo. ¿Okay? Pues no estaba claro todavía en siglo II después de Jesús que cuando nació Jesús. El siglo III ya poco a poco aceptaron, ¿no?, que el tiempo que, por ejemplo, la Virgen María se embarazó es en primavera, el 25 de marzo, y lo ponemos 9 meses después, será 25 de diciembre, será el nacimiento de Jesús. Esta era una decisión, podemos decir, del lado de las personas no religiosas. Es una decisión política, ¿no?, que tiene relación con toda historia cultural, y de esta posición religiosa podemos tomar la importancia de esta noche, según Santo Agustín, y ponerlo, decir, en esta manera, ¿no? Pero Jesús es una figura importante no solo en culturas cristianas, porque hablamos de cristianismo, hay que mencionar que Jesucristo nació en mi región, no nació en Europa, ¿okay? Y es decir, Jesucristo, cuando su fe llegó a Europa, ¿no?, el cristianismo existió en mi región, ¿no?, y era muy común en varias comunidades, en Capadocia y muchos otros lugares, ¿no? Y allá no podemos distinguir tanto entre lo orientalismo o lo occidentalismo en concepto de Jesús, pero hay una cosa importante, es el simbolismo que lleva con Jesús. Jesús se simboliza con sol, ¿no?, y que da vida, ¿no? Y esta cuestión en mitología, por ejemplo, de varios lados del mundo, según Fraser, por ejemplo, en su libro fantástico sobre mitologías de fertilidad, ¿no?, son dioses de fertilidad, que traen fertilidad al mundo, ¿no? En culturas mesopotamias existía un dios que se llamaba Inanna, bajaba de tierra, se sacrificaba y moría para devolver fertilidad a la tierra, ¿no? Y esta misma Dios tenía varios impactos en todas culturas, orientales y occidentales, en la región desde la antigüedad. Y tenía varios nombres, por ejemplo, de Adonis, ¿no?, en egipcio tenía su nombre, en Persia tenía el nombre de Siavash, y así ha cambiado. Y de este Dios, ¿no?, salieron figuras que son, por ejemplo, Jesucristo es un Dios, ¿no?, que se sacrifica para el ser humano, ¿no?, pero arquetipo de dioses que se sacrifican por el ser humano en escritura llega hasta Inanna, que es el primer poema que sabemos como lo más antiguo poema del ser humano que existe, ¿no? Y está traducido también en castellano por Elsa Cruz. Sí, claro, definitivamente. Algo que tiene México es también su tradición cultural. Entonces, curiosamente, y digo curiosamente, coincide el nacimiento del niño Jesús con Huitzilopochtli, ¿no? Justamente Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli, está dando a luz en esas fechas, ¿no? Entonces, esta representación en América, ¿no?, se festejaba este nacimiento de Huitzilopochtli. Digo, no era cualquier dios, ¿no? Huitzilopochtli, el dios negro, el dios de la guerra, el dios de la vida en Mesoamérica. No es hasta con la llegada de los españoles, ¿no?, que se empiezan a fusionar estos elementos de sincretismo, precisamente. El árbol, que es de origen germánico, básicamente, las esferas, ¿no?, o las bolitas estas que colocaban de caramelos, ¿no?, y que es de origen celta, igual con las eras, ¿no? Entonces los alemanes colocaban como canastitas de plata alrededor de un abeto que sembraban a la periferia de ¿cómo se llama?, de sus casas, en sus jardines, y esto permitía, ¿no?, que las adornaran. Los franceses lo siguen haciendo, siembran su árbol al inicio del año y fuera de su casa, bueno, en la parte norte de Francia, ¿no?, y en la parte sur, que es la que permite hacerlo, siembran su árbol y aún lo siguen adornando.
Ahora, pues por el mercantilismo se ha hecho pues, más comercial, ¿no? Más comercial. En esa parte sincrética, el caso de los villancicos es más bien, creo yo, ruso, ¿no? Rescatar esos cantos nórdicos, ¿no? En donde salían en la casa por casa y tenían colgada una ramita, no de laurel, es una especie de abeto pequeño que solamente en diciembre, aubel más o menos tiene ese nombre, florece, ¿no? Y da unas frutas rojas y las hojas se ponen muy brillantes. Entonces esa es la parte sintética. Lo pudiéramos asimilar con el muérdago que colocan los norteamericanos en las puertas de sus casas, ¿no? Entonces esa era la parte del sincretismo que se tenía. Y la gente pasaba a cantar frente a las casas que veían ese árbol o esa ramita hecha, y a cambio la gente que cantaba daba uno, en el caso celta, entregaban una bolsita con clavos de condimento, ¿no? Como elemento de bienestar y de buena vida. Y la gente obsequiaba algún regalo, ¿no? Algún regalo en particular. Con la evangelización, ¿no? Una forma de evangelizar a los primeros católicos en América, ¿no? Fue a través de las pastorelas, ¿no? A través de las pastorelas en donde se representaba el bien y el mal, ¿no? El bien del mal. Y entonces hacer esta representación, esta escenificación, ¿no? Del transitar de José y de María para dar a luz en Belén, ¿no? Al niño Jesús, recuerdan esa parte de las posadas, ¿no? De ahí viene el concepto. De hecho, nosotros en América, en México concretamente, no tenemos el concepto de una posada, ¿no? O sea, se perdió a lo largo del tiempo. Tal vez por allá de la Revolución o la Independencia había el concepto de posadas, ¿no? Y las posadas eran casas grandes que permitían, con grandes portones, que permitían el acceso de caballerías, ¿no? Para que la gente pernotara ahí. Entonces era pedir la posada. En México particularmente, junto con esta condición familiar, esta algarabía, los cantos, la comida, ¿no? Los dulces, toda esta reunión, los rezos que no se podían mezclar, es lo que lo hacen particularmente importante, ¿no? Y cada población en México, ¿no? Particularmente tiene sus propias formas de festejar las posadas, ¿no? Digo, nosotros por el frío en esta parte del centro del país, bueno, pues en familia, resguardados, tal vez más en pequeño, pero bueno, en algunos otros lugares de la costa, la gente anda en la calle todas las noches, ¿no? Lo que menos importa es la condición del rezo, sino más bien la convivencia, ¿no? La parte de ese aprovechar esa buenaventura que se está dando, ¿no? 9 días, 9 meses, ¿no? 9 posadas por cada familia, y en donde se va dando el resguardo, ¿no? A los peregrinos que andan en ese peregrinar de pedir ese apoyo, y a final de cuentas la novena es en el pesebre mayor, y que este pesebre, este nacimiento, se lo debemos a San Francisco de Asís, ¿no? Ya del siglo XIII, XII más o menos, ¿no? Que empieza a montar un nacimiento, una representación, según en el Antiguo y Viejo Testamento, de San Lucas y San Mateo, ¿no? Para dar una representación. Reitero, México tiene una particularidad. La particularidad de México, creo yo, son los colores, que pese a la temporada tenemos muchos colores. Los colores básicos de la Navidad son 3, según los romanos y los celtas, y germanos. Morado, que es la primera vela ¿cómo se llama? De la corona de Adviento, que la vela representa el luto, el rezo, ¿no? La morada. La otra vela era roja, que representaba la pasión, y la otra vela era la blanca, que representaba la pureza, y de nueva cuenta regresaba otra vela morada o roja, dependiendo de las condiciones, que representaban de nueva cuenta la oración. Ahora han cambiado, ¿no? Ahora le ponen muchos colores, las adornan con luces, etcétera, ¿no? Pero se conjugan todos estos elementos. Y aquí lo más rescatable, insisto, en México concretamente, pues es la mezcla de esa fiesta, esa tradición y los alimentos, ¿no? O sea, el ponche particularmente es una bebida, una infusión, hablando gourmetmente, una infusión de temporada que permite aliviar los males respiratorios, ¿no? No es en balde que se haga con frutos básicamente nativos de América, ¿no? Guayaba, tejocote, Jamaica, pareciera mentira, pero Jamaica ven acá, ya se le agrega la caña, ya se le agrega la manzana, alguien le agrega Jamaica y un montón de
revoltijos, pudiéramos decirle de esta forma, o mezclas, ¿no?, de frutos que curiosamente tienen excesos de vitamina C y nos favorecen, ¿no? El ponche es la parte de la convivencia, ¿no? Es la parte de la convivencia y no falta el piquetito, dice, ¿no? El piquetito, la gente. Más a ello le agregamos toda la parte de los rezos, los aguinaldos, que alguien les llama así, ¿no? Nosotros le llamamos colaciones, ¿no? Es una colación de frutas, de dulces, y que se han ido perdiendo, ¿no? Particularmente ahora, pues no sé, tal vez a nosotros nos tocó dulces no envueltos, ¿no?, de esos de bote, ¿no?, o galletas de animalitos que ya se perdieron, o cacahuates, ¿no?, que eran los tradicionales aguinaldos, ¿no? Ahora ya los pueden comprar en grandes cadenas comerciales y cada van siendo completamente diferentes, ¿no? Pero algo que lo distingue, aparte de la parte sincrética, el rezo, pues es la parte festiva, ¿no?, la parte lúdica, ¿no?, el convivir por grupos de edad, ¿no?, los niños, las niñas. De hecho hay piñatas para niños, piñatas para niños, y no es una cuestión de género, ¿eh? Es una cuestión de que tengan oportunidades ambos para hacerlo, ¿no? Las piñatas, bueno, es otra condición diferente, ¿no? Yo creo que es otro tema importante del que hay que hablar, ¿no? Que la de 7 picos, que la de tal, originalmente las piñatas de barro, ¿no?, que hacían acá en Santana, en Temascalcingo, ¿no? Entonces era parte importante, y la piñata representa el acabar al pegarle al pecado, ¿no? Y el pecado, una vez muerto el pecado, pues salen todas las viandas y todos los beneficios del portarse bien, ¿no?, de abatir el pecado. Pero tiene esa condición. Es muy raro en México, sobre todo para ciertos sectores, los villancicos. Más bien son los cantos intermedios en la posada, ¿no? Y al final, pues una serie de cantos irónicos, ¿no?, que se hacen en sátira y en ironía para romper la parte del formal, lo sagrado, ¿no?, con lo profano. Sí, con lo religioso, pero esa es una particularidad bien interesante, ¿no? En algunos lugares, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, los tamales, ¿no?, es la parte básica. Los tamales no pasan, no pierden sentido. Y los tamales también tienen una representación importante, ¿no?, porque tienen una condición, ¿no?, de mezclar lo bueno y lo malo, ¿no?, que esa es la otra parte de la posada, ¿no?, el representar lo bueno y el representar lo malo, ¿no? Entonces es recordarnos esa fe que vamos teniendo, esa convivencia en familia, ¿no?, independientemente de los tratos económicos, con sus posibilidades que cada gente tiene, pues lo va resolviendo y lo va haciendo, ¿no? Pienso que todo se puede buscar en su origen principal en Mitra, ¿no? En Mitra, que es Dios del sol, que significa da vida, ¿no?, es esperanza, ¿no? Y muchas cosas más existen en el concepto del sol, que nos reúne en general en toda la humanidad, ¿no? Y además era Dios del sol y era Dios de compromiso y Dios del amor. Okay. Esta Navidad en sí, en su simbolismo histórico hasta prehistoria, ¿no?, nos lleva a este momento de celebrar a la vida, al amor y al compromiso, ¿no? Y pienso que es lo que todos religiosos o no religiosos buscan en esta fecha, ¿no?, desde diferentes culturas, sea de cristianismo, sea dentro del islam, sea dentro del zaratustrianismo, budismo y muchas otras religiones que vivieron, por lo menos en mi región o en el entorno de mi región. Yo creo que la importancia de seguirla festejando es para fomentar los valores y las relaciones sociales, ¿no? Cada día las relaciones sociales van siendo más distantes, ¿no? Hasta hace 5 años, básicamente, yo ver a mi madre con un celular era, ¿no?, era del diablo ello, ¿no? Pero ahora es tan común, ¿no?, que también los adultos han perdido esa personalidad, ¿no? Se han dejado de acercarse a esto, ¿no? Uno de los lugares donde se fomentaba este respeto, esa tolerancia, estas fiestas como tal, tergiversadas o como sea, pues era la escuela, ¿no? Ahora la escuela se ha convertido en otro factor diferente, ¿no? Porque además los que enseñamos a enseñar, también no les hemos enseñado esas condiciones, ¿no? Yo creo que queda hacernos a la reflexión, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar después de estos momentos, de estos tiempos, ¿no?
Y la otra, ¿no? Reflexionar hacia si la fiesta de Navidad se quiere como una fiesta familiar o una fiesta lúdica, ¿no? Más que como una fiesta familiar, más que comercial, ¿no? Entonces la Navidad nos la están adelantando los centros comerciales casi 2 meses, ¿no? Casi 2 meses, ¿no? Y cuando estamos a un mes, a 20 y tantos días de festejar la Navidad, y pareciera muy lejana, ¿no? Pero sí rescatar esa parte, ¿no? La oración, aunque uno no sea creyente, la oración hacia uno mismo, la reflexión hacia uno mismo, y bueno, y ver qué tengo, qué tenía y qué voy a tener, ¿no? Esa condición interesante de futurismo que pudiéramos ver, ¿no? De racionalidad como tal. Yo creo que la Navidad en la actualidad, yo creo que mucha gente a nivel popular, pues obviamente no sabe todo este rollo de los calendarios agrícolas, no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero yo creo que pues sobre todo representa pues como la oportunidad, digamos, de juntarse en familia, de convivir, ¿no? En muchas ocasiones, digamos, de ver a familiares que no veríamos en todo el año o que no podemos platicar. Y entonces, bueno, pues yo creo que es un momento, por lo menos un par de días, ¿no? En México y en muchas partes del mundo, pues por lo menos es 3-4 días de celebración, ¿no? Aquí decimos en México que hay que quedarse recalentado, o sea, se celebra en la noche del 24 al 25, e inclusive pues los familiares se quedan 2-3 días más, ¿no? Entonces yo creo que ese es el significado interesante que permite a la gente. Es una fecha especial, no importa si uno es creyente o no es creyente, no importa si uno profesa alguna religión, pues es una fecha que permite a la gente unirse. Y bueno, también como estamos en el invierno, no hace frío, entonces la gente como que tiende a juntarse más, ¿no? A juntarse más, a usar ropa más abrigada, ¿no? Y pues creo que eso crea una calidez humana que es muy importante. Yo creo que no nada más tenerla en la Navidad, sino en todo, tratar de promulgarlo por todo el año, ¿no? Y bueno, la gente se pone muy contenta porque también comes bastante, ¿no? Entonces luego en enero hay que estar haciendo ejercicio para bajar esos kilitos, ¿no? Pero no importa porque lo importante es pasarlo en familia y con los seres queridos. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.